Supercrack Estrella presenta. El arca espacial de Ucrania enterrada en Kherson se activa. La película secreta que nos hablaba de este desierto en Ucrania se titulaba The Artifact. Famoso exopolítico dice que Rusia busca un arca espacial enterrada en Ucrania. ¿Qué ha sucedido con esa nave enterrada dentro del contexto de la guerra Ucrania y Rusia? ¿Se está activando de verdad como dicen? No lo sabemos, y la pregunta para mí sería, ¿será este el motivo principal de toda la guerra entre Ucrania y Rusia en la actualidad? Claro que existen muchas otras razones súper importantes que no quiero ahondar, solo lo apunto tentativamente. En un lugar de Europa ocurre algo totalmente inusual, un desierto en pleno Ucrania, el único desierto de Europa está aquí, en el lugar donde tantas miradas hay puestas por la guerra, pero además nos dicen que en este desierto hay una nave extraterrestre enterrada. Y la verdad que todo cuadra, que este ovni esté enterrado en el único desierto de Europa tiene mucho sentido. En la Biblia ya nos habla que los demonios y el mismo Satanás encuentra en los desiertos un sitio perfecto para tener su hogar, sus bases secretas, los climas cálidos y áridos son perfecto para estas bestias, visto así podemos imaginar que son ellos los que quieren toda la tierra como un desierto. Ya en la Biblia encontramos el pasaje donde a Jesús Cristo se le apareció Satanás en el desierto para tentarle. En este pasaje podemos ver que Satanás controla la tierra, como si no Satanás podría ofrecer a Jesús Cristo reinos y palacios y mujeres en su tentación, si no es porque él controla la tierra, pero además los reptilianos, que son los ángeles caídos encuentran en los desiertos su punto perfecto para tener sus portales dimensionales, y tiene su explicación científica, porque son de sangre fría, todo cuadra, todo está relacionado para el que quiera estudiarlo. La sangre de los reptiles es fría, pero su cuerpo necesita calentarse para vivir. Su metabolismo se acelera o disminuye conforme a la temperatura de su entorno y, por eso, se mueven lentamente cuando hace frío y más rápido cuando hace calor. Por lo tanto, que hubiera una nave en el único desierto de Europa, tendría toda la lógica del mundo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces, y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando, moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. El Parque Natural Nacional del Arenal de Oleshki es un parque nacional de Ucrania, ubicado al sur de la parte baja del río Dnieper, a unos 25 kilómetros al este de la capital regional de Jersón, y a 70 kilómetros al noroeste de la península de Crimea. El parque presenta extensiones de suelo y arena de baja fertilidad, y una variedad de microhábitats inusuales. La zona no es un verdadero desierto, sino semiárido. A partir de 2019, se prohibieron estrictamente las visitas de miembros del público no acompañados, con advertencias de que el área estaba al lado de un campo de entrenamiento militar. El parque está situado en el distrito administrativo, Raión, de Kajovka en el óblast de Jersón. A partir de 2019, se prohibieron estrictamente las visitas de miembros del público no acompañados. ¿Por qué se prohibieron las visitas aquí? ¿Porque se montó un entrenamiento militar? ¿Será que algo se esconde aquí? Porque todo empezó en el año 2019 esta prohibición, curiosamente un año antes de la pandemia. Los informes noticiosos han confirmado que el ejército ruso ha capturado la ciudad portuaria de Ucrania y la región, Oblast, de Kherson, donde se dice que está enterrada una antigua arca espacial. Según 2 fuentes independientes, el arca espacial está enterrada bajo el Parque Natural Nacional Oleshki Sands, que se encuentra a solo 25 kilómetros, 15 millas, al este de Kherson. Se dice que el arca espacial se está activando y se predice que eventualmente comenzará a volar por los aires. Kherson es estratégicamente importante para el ejército ruso, ya que contiene un canal de agua dulce a la cercana península de Crimea, que es el único puerto de aguas cálidas de la Armada rusa. La captura de Kherson por parte de Rusia es vital para garantizar la viabilidad a largo plazo de sus instalaciones de Crimea, pero también cumple con un nuevo imperativo estratégico: obtener acceso y controlar la supuesta arca espacial. Me habló por primera vez sobre el arca espacial de Ucrania mi fuente de tiempo JP, quien actualmente sirve en el ejército de los Estados Unidos.
y ha estado en misiones encubiertas en otras 2 arcas espaciales, una misión fue a la Luna, y otras 2 han estado en el área del Triángulo de las Bermudas del Océano Atlántico. Las 3 misiones fueron realizadas conjuntamente por Estados Unidos y China, y la segunda misión en el Océano Atlántico incluyó a Rusia, que había encontrado su propia arca pero no le daba acceso a Estados Unidos. El parque está ubicado en la ladera norte de la cuenca del Mar Negro, se divide en 2 zonas principales. Radensk, la zona más extensa, destaca por la ausencia de pinares y por grandes dunas de arena en el centro, 6.780 hectáreas. Burkut, zona de pinares, prados y lagos rodeada de estepa arenosa. Los desiertos esconden grandes secretos en el occidente. Los demonios malignos causan mucho terror y están relacionadas con nuestras creencias religiosas, y en otras partes del mundo, estas manifestaciones hacen parte de las culturas ancestrales que han perpetuado durante siglos. La tradición árabe, los Jinn son una raza sobrenatural que pueden intervenir en la vida de las personas. Al igual que los demonios griegos, con connotación positiva o negativa, y se pueden conjurar a través de ritos mágicos. Pero algunos mitos equiparan a los Jinn con los demonios. Estos son retratados con apariencia infernal, sin embargo, en otras representaciones aparecen de forma atractiva y seductora. Se dice que los Jinn nacen del fuego, que en términos modernos se podría denominar como plasma, pero no tienen la capacidad de ser inmortales. Pueden ser conjurados en rituales. Se dice que el rey Salomón poseía un anillo que le daba el poder de someter a los genios, protegiéndolo de sus poderes. Era tan extraordinario que hizo que los Jinn construyeran el primer templo de Jerusalén y el resto de la ciudad. Entidades relacionadas con estos demonios nos lleva hasta el mito africano de Aisa Candisa, el cual se caracteriza por una mujer con pezuñas. Es la fémina que aparece cerca de los pozos en las noches sin luna y que tiene la capacidad de seducir a los viajeros que se enamoran de ella. Leyendas dicen que le teme a los cuchillos, y a veces la acompaña un espectro, conocido como Amukaigeu. Aisa Candisa la vinculan con la condesa de El Jadida, la cual ayudó a resistir a los portugueses, seduciendo a los soldados que luego fueron asesinados por combatientes marroquíes que estaban al acecho. El poder de los Jinn ha trascendido hasta nuestros días. En representaciones de la cultura árabe, su capacidad de mimetizarse y de convertirse en un espectro del desierto, le otorga cualidades que nos hace adentrarnos en una realidad mágica. Todo esto está relacionado con el desierto en el Parque Natural Nacional del Arenal de Oleshki. Es un parque nacional de Ucrania, un lugar óptimo para estos seres. ¿Quién no se ha dicho alguna vez? ¿Esto no lo veo nada claro? Aplicamos el verbo ver a captar realidades sensibles, y también a la visión intelectual para resolver los problemas de la vida. Son distintos niveles de conocimiento, y en los dos queremos una visión correcta porque estamos hechos para la verdad, y ver todo como Dios manda. Sin embargo, una lesión ocular puede impedir que se capten las 3 dimensiones espaciales, longitud, anchura y profundidad, con el resultado de una visión plana e incompleta. Algo análogo puede suceder en un ámbito superior, ante los problemas laborales, de convivencia y, no digamos nada, ante las preguntas existenciales que plantea la vida. Aquí, la facultad visiva corresponde a la inteligencia, a la cabeza, sin que el corazón resulte ajeno. Y el enfoque y concierto de los problemas será tanto mejor, cuanto más se aproxime al verdadero bien de la persona, tomado en su globalidad. Hoy deseo referirme al enfoque óptimo, el que cuenta con aquella luz que confiere la visión tridimensional en el plano superior de la existencia, aquella luz inseparable del sentido trascendente de la vida humana. Este prólogo viene a cuento de las tentaciones de Cristo en el desierto, con cuyo recuerdo los cristianos iniciamos el tiempo litúrgico de Cuaresma. Desde la luz de la fe haré una lectura tridimensional de aquellos momentos y de su contexto histórico, centrándome en 3 puntos. El desierto mismo, como escenario de las tentaciones. En Cristo, que quiso enfrentarse al demonio. Y en la ayuda de los ángeles, igualmente protagonistas del combate. El desierto, como paradigma de territorio inhóspito, árido y solitario, ha suscitado como contrapunto paradójico pensamientos positivos. Se ha dicho, por ejemplo, que lo bello del desierto es que en algún lugar esconde un pozo. O bien, sin música, la vida es un viaje a través de un desierto. Igualmente, Dios creó el desierto para que el hombre pudiera sonreír al ver las palmeras. Estos aspectos positivos e ingeniosos se enriquecen aún más con la visión tridimensional que aporta la fe, al decirnos:
Sí, el desierto, a pesar de su aridez, es verdadero símbolo de nuestro peregrinar terreno, indispensable para la meta feliz del cielo, y esta visión queda fundamentada por el contexto histórico del pueblo judío. En efecto, la vida de aquel pueblo salido de la esclavitud de Egipto, y peregrino durante 40 años hacia la tierra prometida, fue realidad histórica, pero inseparable de su dimensión religiosa y sobrenatural. Dios dispuso aquel tiempo de prueba porque, a la prometida felicidad de la tierra, debía hacer eco el esfuerzo humano merecedor de ella. Hoy, como entonces y para todos, el cielo, la prometida felicidad en la casa del Padre requiere que, con la ayuda divina, cada uno de nosotros, peregrinos de este mundo, se haga merecedor de ella, mirando el ejemplo de Cristo. Aquí es donde la presencia de Jesús en el desierto tiene mucho que decir, porque esclarece definitivamente el cuadro completo de la vida misma. Cristo, con sus 40 días de oración y penitencia, hizo realmente suyo todo el trascendente simbolismo del pueblo judío en su doloroso peregrinar hacia la tierra prometida. Con su combate nos dio la clave del porqué último del nuestro, contra quien hemos de librarlo, y con qué medios contamos para salir victoriosos. El porqué radical de lo negativo y desabrido que presenta el desierto de la vida, se explica por la rebelión de Adán y Eva contra Dios, y recibe un nombre. Se llama pecado original. Pasaron así de la vida paradisíaca a esta otra del desierto, que sus descendientes bien conocemos. El Hijo de Dios, al hacerse hombre para devolvernos a la casa del Padre, quiso participar de lleno en todas nuestras vicisitudes terrenas, a excepción del pecado. Y como la tentación no es pecado, sino ocasión para mostrar nuestro amor a Dios, que prueba así la libertad personal, Cristo quiso aceptar el combate contra el tentador y servirnos de modelo para el nuestro. También el ángel tentador tiene un nombre. Satanás, que posee una naturaleza enteramente espiritual. Fue un ángel que, junto con otros, sucumbió en la prueba del amor y, desde entonces, buscan seguidores. Las tres tentaciones que sufre el Señor, diferentes entre sí por las virtudes que le ponen a prueba, son idénticas por su finalidad. Apartarle de su misión redentora que, unido al Espíritu, llevará a cabo por amor al Padre y a cada uno de nosotros. Cristo salió victorioso. Entonces le dejó el diablo, y los ángeles vinieron y le servían, escribe San Mateo cerrando el pasaje de las tentaciones. Dijeron que existe en Ucrania. Las coordenadas son para Oleshki Sands, que es el único desierto de arena natural en Ucrania y ha sido durante mucho tiempo una atracción turística. Los orígenes del desierto arenoso han desconcertado a los geólogos, y se ha especulado que es el resultado del sobrepastoreo histórico de las ovejas. JP luego describió lo que le dijeron sobre el arca espacial ucraniana en las sesiones informativas y por otros participantes en las misiones encubiertas a las arcas antiguas que se encuentran en todo nuestro sistema solar y en la Tierra. El 24 de febrero, me dejó el siguiente mensaje de voz, describiendo su nueva información sobre el hallazgo de arcas espaciales en Rusia y Ucrania. ¿Recuerdas que te estaba hablando del arca? Había rusos rodeando el barco en el que estábamos en el Océano Atlántico, realmente querían información, es por eso que bajaron al arca atlántica con nosotros, les dimos la oportunidad de bajar, no tuvimos ningún problema, ¿sabes?, trayendo a los rusos y compartiendo información. Porque sabemos que esto fue enorme, mundial, enorme, sabes que esto es enorme. Entonces, todos los líderes mundiales deben saber sobre esto, pero no cumplieron su parte de la promesa en este momento, llevándonos a su arca, pero ahora que esto sucede en Ucrania, esa arca que está allí, supongo que quieren esa información para ellos, estábamos a punto de ir a esa arca. No se sorprenda si comienza a activarse el Parque Nacional del Desierto de Oleshki, y probablemente sea uno de los primeros barcos en volar. Todo el mundo ve ahora que las naciones en el mundo atención están en Ucrania, este probablemente será uno de los primeros en subir, y todos lo verán, todo se va a detener, todo el mundo va a estar sorprendido por esto. La revelación de JP de que el arca espacial encontrada en Ucrania se está activando y que las autoridades militares estadounidenses estaban listas para entrar a investigar es muy reveladora en términos de por qué Rusia decidió intervenir ahora. Aún más sorprendente es su predicción de que el arca ucraniana eventualmente comenzará a volar por los aires. De hecho, con la atención del mundo actualmente en Ucrania, un arca espacial voladora se convertirá instantáneamente en un evento global de profundo significado. El 26 de febrero, durante mi seminario web que viene en 2022, revelé públicamente por primera vez lo que JP me había dicho sobre el arca espacial ucraniana. Posteriormente recibí importante información corroborativa de Thor Annered John, un comandante de flota de la Federación Galáctica de los Mundos, transmitida a través de Helena Aranayan, una ex arqueóloga francesa.
2 días después de mi seminario web, Elena me transmitió la siguiente información de Toran sobre la intervención militar de Rusia en Ucrania y la participación de Depestate, DS, en el Arca. Esto no es una invasión de Ucrania, sino parte de las operaciones de limpieza. El DS estaba intentando activar el Arca, que habían encontrado hace muchos años, enterrada bajo la arena en la parte baja del sur de Ucrania. El Arca se activó, así que era hora de que Putin la pusiera en sus manos. Hay una segunda Arca en el norte de Rusia, pero Putin ya la controla. La información de Toran corroboró lo que le habían dicho a JP sobre 2 arcas espaciales encontradas en la región, una en Rusia y otra en Ucrania. Es muy significativo que Depestate ha tenido una fuerte influencia sobre Ucrania desde 2014 y estaba intentando activar el arca espacial que se encuentra en una región arenosa del sur de Ucrania, Oleshki Sans. El 1 de marzo, Toran reveló más sobre el arca espacial enterrada de Ucrania. Putin tiene en sus manos la otra arca en el norte de Rusia, y extraterrestres positivos le han enseñado cómo usar esta tecnología. Es información sin consecuencias porque este arca en el norte de Rusia está asegurada y en buenas manos, a diferencia del arca ucraniana, que hasta el día de hoy, 1 de marzo de 2022, está en manos de Art Alliance. Todavía se lucha por ella, por el ejército de DS con base en el sur de Ucrania, cerca del arca enterrada en la arena. La información de Toran corrobora lo que le habían dicho a JP sobre el control de Rusia sobre un arca espacial encontrada en su propio territorio. Para el 2 de marzo, Rusia había derrotado al ejército ucraniano y había obtenido el control total de Kherson, incluido el Parque Natural Nacional Oleshki Sans. Kherson es la primera ciudad ucraniana en caer ante el ejército ruso, lo cual es muy significativo dadas las afirmaciones de una antigua arca espacial encontrada en las cercanas Oleshki Sans. El descubrimiento de un arca espacial que se está activando bajo Oleshki Sans proporciona una comprensión de por qué Rusia decidió intervenir militarmente en la guerra civil de Ucrania que ha estado en curso desde 2014. Algo dramático debe haber sucedido detrás de escena para motivar a Rusia a intervenir en una guerra civil que quedó esencialmente congelada como resultado de la falta de progreso en la implementación del acuerdo de Minsk firmado por Rusia, Francia, Alemania, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Mientras que algunos afirman que el ejército ucraniano estaba preparando una campaña militar relámpago para retomar las disputadas regiones administrativas de Donetsk y Lugansk, Oblast, de Ucrania, otros afirman que los Biolats patrocinados por Estados Unidos fueron el objetivo real del ataque ruso. Si bien estos son escenarios plausibles, ninguno explica adecuadamente por qué Rusia llevó a cabo una intervención militar a gran escala desde 3 direcciones después de 8 años de estar al margen. El descubrimiento de un arca espacial enterrada y el deseo de Rusia de tomar el control total de ella ofrece una explicación más convincente de que Rusia se apoderó del territorio ucraniano lejos de las disputadas regiones de Donetsk y Lugansk. La rápida toma de control de Kherson por parte de Rusia es una poderosa evidencia circunstancial que respalda las revelaciones de JP y Toran Elena Danaan sobre una antigua arca espacial encontrada bajo el Parque Natural Nacional Oleshki Sans, y que este fue el factor decisivo en la sorpresiva intervención militar de Rusia en Ucrania. De mi parte ya presentía existía algún factor de este tipo que se menciona en el artículo abajo del Dr. Saya en la guerra ya de hecho entre Rusia y Ucrania en estos momentos. No suena descabellado pensar que el conflicto actual entre Ucrania y Rusia pudiera deberse principalmente a la existencia de una nave extraterrestre hallada en esta zona geográfica de Ucrania y sopesando que Ucrania es un pasadizo físico geográfico para ingresar a Rusia, según se ha mencionado y visto en otros eventos históricos, es lógico determinar la importancia estratégica que significa Ucrania para Rusia y el hallazgo de una posible nave extraterrestre en esos territorios ya no se diga más. También pienso que de ser cierta esta teoría hasta ahora, ellos extraterrestres, tienen que comunicarse por cualquier medio avalado por ambas partes, ex Rusia Putin las cosas subsiguientes por hacer, por supuesto comunicaciones totalmente secretas e inaccesibles para el común de la población. Recuerdo un evento militar donde estuvo involucrado Putin donde la presencia de una nave cigarro puso fin a un episodio militar. La verdad no ubico de momento ese evento, pero la tengo aquí en este video, después buscaré. Veremos qué sucede próximamente en los ámbitos de la exopolítica para saber la parte oculta que nunca contarán ni publicarán jamás los medios tradicionales de comunicación. Estados Unidos lideró una coalición multinacional en Irak. Rápidamente aprendí que la verdadera razón de la invasión era muy diferente de la razón pública declarada.
Impedir que Irak desarrollara armas de destrucción masiva, Estados Unidos buscó tomar el control de un puerta estelar y antiguos textos cuneiformes llenos de información sobre tecnologías extraterrestres encontradas en los restos de ciudades sumerias enterradas. Hoy se nos dice que la intervención de Rusia en Ucrania tiene que ver con proteger a los hablantes de ruso en el este de Ucrania de los rabiosos ultranacionalistas ucranianos que son alentados por Estados Unidos. La verdadera razón, una vez más, tiene más que ver con la exopolítica que con cualquiera de las dos narrativas que provienen de ambos lados en el conflicto que empeora rápidamente. Se ha afirmado que se ha encontrado un arca espacial antigua en Ucrania, y Rusia quiere afirmar el control. ¿Qué son las arcas espaciales y por qué de repente se encuentran ahora en todo nuestro sistema solar y en la Tierra, después de milenios de estar inactivas? Estamos en la cúspide de una revolución exopolítica, donde la información sobre la vida extraterrestre se está generalizando. El telescopio espacial James Webb acaba de desplegarse y, para julio de 2022, comenzará a transmitir datos sobre exoplanetas. Se espera que detecte firmas biológicas, lo que despertará a la comunidad académica dormida de que se puede encontrar vida extraterrestre inteligente en toda nuestra galaxia. Además, la comunidad militar y de inteligencia de Estados Unidos está creando una oficina conjunta para investigar los UAP, también conocidos como OVNI, en respuesta a la legislación del Congreso aprobada en diciembre de 2021. Estos UAP se describen oficialmente como una amenaza a la seguridad nacional, lo que sienta las bases para una respuesta militar y mayor gasto. ¿Podría esto conducir a una invasión alienígena falsa, algo que se ha predicho desde mediados de la década de 1990? Hoy, los acuerdos de Artemisa y la creciente cooperación entre los comandos espaciales de un bloque de naciones lideradas por Estados Unidos, nos están llevando a un futuro de Star Trek, uno en el que la expansión abierta de la humanidad en el espacio tendrá lugar de una manera que se basa en el dominio de Estados Unidos y los valores occidentales, evitando así que China se convierta en la potencia espacial preeminente. Se han llegado a acuerdos con organizaciones extraterrestres para reconocer el liderazgo de Estados Unidos, a medida que la humanidad asume la responsabilidad de nuestro sistema solar. ¿Cómo y por qué se eligió a Estados Unidos para desempeñar este papel? Al mismo tiempo que se hacían estos acuerdos, grandes flotas de antiguos visitantes extraterrestres llegaron para ver la graduación de la humanidad en la comunidad galáctica. Su llegada ha desencadenado la activación de antiguas arcas espaciales, que llevan los secretos de civilizaciones y tecnologías olvidadas hace mucho tiempo que se remontan a decenas de miles, si no millones de años. Los visitantes observan de cerca la respuesta colectiva de la humanidad al descubrimiento de las antiguas arcas. Los descubrimientos de las arcas y la carrera por controlarlas conducirán a una nueva gran guerra mundial o a una mayor cooperación internacional basada en revelar lo que se está encontrando. ¿El descubrimiento de una arca antigua realmente está impulsando el conflicto en Ucrania? ¿Las supuestas relaciones extraterrestres de Putin y la situación de Siria y zona adyacente? ¿Vladimir Putin está pactando con razas alienígenas? La supernave nodriza cilíndrica EPS en Ucrania. El control extraterrestre oculto detrás del telón. Reflexiones y conjeturas. La película secreta que nos hablaba de este desierto en Ucrania se titulaba The Artifact. ¿Conocéis The Artifact? Una peli casi desconocida de los años 70 que no se estrenó en ningún cine. Se creía perdida, pero unos frikis encontraron una copia y la remasterizaron, descubriendo a su vez un enigma aún sin resolver. Quiero contaros los misterios que la rodean. Y sí, lo creáis o no, en esta película aparece la mítica Dana Bargan. Dana falleció en 2018 sin que jamás un periodista consiguiera arrancarle ni una palabra sobre su papel en The Artifact. No quiero haceros spoilers de la trama de la película, pero los que la habéis visto sabéis que es una auténtica locura. Simplemente no deja indiferente. El terror psicológico que consigue en algunas escenas, para mí está cercano al horror cósmico de Lovecraft. Es una pasada. La película gira en torno a un objeto OPART, un término utilizado en las teorías de la conspiración para describir objetos que no encajan con la cronología humana. En la película, el OPART es una estructura monolítica que surge espontáneamente en un pantano de Luisiana. Pero en realidad en el mundo real sería en este desierto de Ucrania. La estructura parece tener vida propia y altera las percepciones de cualquiera que se acerca a ella, atormentándoles durante sus sueños y atrayéndoles como polillas a la luz. Pero lo asombroso es que el monolito actúa como una suerte de portal dimensional a lo lotería.
En ocasiones les transporta a lugares en los que encuentran ruinas de una civilización alienígena aparentemente extinta. Emplazamientos repartidos por toda la galaxia en lunas, asteroides, planetas, incluso en una esfera de Dyson. El motivo por el que esta civilización se extinguió es un enigma más que plantea la película, y en ocasiones, el monolito les transporta a lugares de pesadilla. Quizás ahora tenga más sentido aquellos monolitos que nos pusieron en el 2020. En fin, ya he hecho demasiado spoiler, jeje. Vamos con los misterios en torno a la película, que es donde reside en realidad lo más interesante. The Artifact tiene una historia oscura detrás de cámaras. Como he comentado, durante el rodaje, se enfrentaron a varios problemas que hicieron que la película nunca se estrenara en cines. El primero y menos importante, es que Bertram Wolf, su director, venía de la industria del porno. Quizás por eso o por el ambiente transgresor de finales de los 70 en USA, The Artifact tiene una altísima carga erótica, y una de las escenas lésbicas más tórridas del cine. Esto hizo que varios grupos religiosos americanos intentaran sabotear el rodaje a toda costa. Sometieron a enormes presiones al equipo, llegando al extremo de acosar a algunos de los actores por la calle y a impedir que se rodara durante varias semanas. Pero esto no es nada. El problema real fue el hecho de que varias personas murieron en extrañas circunstancias durante el rodaje. A Daniel Da Costa, el actor principal, lo encontraron muerto en su habitación de hotel sin ningún tipo de explicación aparente. La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte. Simplemente estaba tendido en su cama, en la misma posición en la que se quedó dormido. La muerte súbita, aunque improbable, existe. Pero, es que hubo otras dos muertes exactamente iguales. La segunda muerte, pocos días después, fue la de uno de los técnicos de sonido, que cayó accidentalmente desde un andamio del set. Aunque en un principio se creyó un accidente, cuando se examinó el cadáver se dictaminó que la caída no había sido la causa de la muerte. La tercera y última muerte, y la que detuvo por fin el rodaje, ocurrió al día siguiente. Lisa S. Washington, la actriz secundaria, fue encontrada sin vida en el baño del hotel donde estaba alojado el equipo de rodaje, sentada sobre el inodoro. Una vez más, muerte súbita. Esta fue la gota que colmó el vaso. Hay incluso algunas escenas rodadas con el actor principal sustituto de las semanas anteriores. Pero tras esto, los productores, que ya llevaban unas pérdidas más que considerables, decidieron cancelar el proyecto. Espera que hay más. En los foros de los amantes de la teoría de la conspiración, se coquetea con la idea de que todas estas muertes podrían guardar alguna relación con el guionista de la película, Thomas Ridley. Thomas Ridley da para un hilo en sí mismo por los muchos enigmas que giran en torno a él. Lo dejaremos en que, según aseguró en numerosas entrevistas, sufrió una experiencia traumática con 8 años al ser abducido por extraterrestres. Bueno, creo que otro detalle importante, es que un mes después de cancelarse la película, desapareció en circunstancias extrañas en Colombia. Nunca más se ha vuelto a saber de él. Todo esto ha sido por supuesto, la combinación perfecta para que los amantes de lo oculto y la conspiración rumien teorías de todo tipo. La más rocambolesca apunta a que Thomas, durante su abducción, recibió algún tipo de información que quedó latente en su cerebro, y que la película no sería más que un aviso de algo que experimentará la humanidad en años venideros. ¿Estamos preparados para el monolito? Y os estaréis preguntando, ¿cuál es el enigma que encontraron los frikis al descubrir la copia de la película? Bien, esto es lo más extraño de todo. Cuando descubrieron la copia de la película en una subasta de antigüedades y la repararon, lo que se esperaba es que lógicamente la película estuviera incompleta. Nunca se rodaron las últimas escenas, ni se trabajó en un montaje final. Esto es algo en lo que coinciden tanto los actores como el equipo de rodaje. La película no se terminó. Pero cuando examinaron la copia encontrada descubrieron que la película estaba completa. A su manera extraña y retorcida, en ocasiones ni siquiera se entiende qué está pasando. Pero completa. Incluso con escenas que nadie recuerda que fueran rodadas en las que aparecen los actores que fallecieron durante el rodaje. La explicación más lógica, es que por algún motivo desconocido, todo el equipo se puso de acuerdo en mentir sobre lo que realmente había ocurrido durante el rodaje. La explicación más exótica, implica, ya sabes. En fin, The Artifact es una película extraña y retorcida, que no te dejará indiferente. En torno a la que siempre girará un aura de misterio y ciertos misterios que por desgracia nunca serán resueltos. Fin del hilo. La trama de la película. Tal y como empieza explicando el tuitero, la película gira en torno a un objeto OPART, un término utilizado en las teorías de la conspiración para describir objetos que no encajan con la cronología humana.
En la película, el Oopart es una estructura monolítica que surge espontáneamente en un pantano de Luisiana, mientras añade que lo asombroso es que el monolito actúa como una suerte de portal dimensional a lo lotería. En ocasiones les transporta a lugares en los que encuentran ruinas de una civilización alienígena aparentemente extinta. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.